segunda parte, enagrama y arcanos menores, o la geometría sagrada también dentro del tarot. Estábamos trabajando con lo siguiente, con estas 9 cartas, estos 9 naipes distribuidos aquí por medio del enagrama. Como les mencioné, ya en la primera parte, aquí es donde nosotros podemos comprender cómo es que funcionan cada una de las pintas, ¿ya? Voy a hacer las invitaciones correspondientes para que los chiquillos sepan que estamos ya comenzando. Como les mencioné también, voy a sortear un cupo para el curso de tarot completo que estoy realizando, que dura 6 meses, más una lectura de tarot personal. Lo vamos a sortear por acá. Si llegamos a las 20 personas, lo vamos a sortear, ¿ya? Como les mencionaba, la idea es que nosotros podamos resolver ahora, o poder ver, poder estudiar qué es lo que significan estas, la naturaleza elemental que tiene cada uno de estos números, ¿ya? Bien, a ver, déjenme... Bien. Cuando nosotros estamos hablando, ¿cierto?, de el orden del eneagrama, ya lo habíamos hablado anteriormente, aparece lo siguiente. Primero tenemos una circunferencia que va en el sentido de las manecillas del reloj, ¿ya? Segundo, tenemos un triángulo en el centro, ¿sí? Y tercero, tenemos este toroide o este cruce, ¿cierto?, que se da como entre los números. Ya habíamos hablado anteriormente también de la magia matemática que hay acá, cómo es que se van duplicando, ¿cierto?, los números del 1 al 2, 2 al 4, siguiendo esa línea, del 4 al 8, del 8 al 7, porque 8 más 8 son 16. Y 16 es 1 más 7, es 1 más 6 y eso da 7. Y 16 más 16 son 32 y 32 es 3 más 2 y eso da 5. Y 32 más 32 es 64 y eso es 6 más 4 y da 1. O da 10, mejor dicho. Entonces se pasa, ¿cierto? Es como cruza esto y permite el avance de la circunferencia de pasar de 1 a 10, ¿ya? Y el triángulo nos estaría hablando de las posibilidades de conexión que hay como con el medio. Por acá entre los números 1, 2, 4, 8, 7 y 5 encontramos la dinamización de la información o de los elementos dentro de la maquinaria, dentro del círculo. El círculo como la frontera y el triángulo como las vías de entrada y de salida con el medio. Esto está hablado, claro, como en términos que son un poquito técnicos, ¿no? Pero en verdad no lo son tanto, en la medida que nosotros también los vamos a poder entender como dentro de una tirada. Cada uno de estos elementos, en este caso, cada uno de estos elementos se encuentra con un número, o con números asignados. En este caso, acá tenemos el as, que como que corresponde al elemento aire, o el 1, que corresponde al elemento aire. El 2 al fuego, el 3 al agua, el 4 a la tierra, el 5 al basto, el 6 a las copas o al agua, el 7 al fuego nuevamente, el 8 a la tierra y el 9 a el agua. Considerando la carta final, el número 10 aquí como de aire. ¿Ya? Como les mencioné ya, si llegamos a las 20 personas como con esta transmisión, vamos a realizar el sorteo de un cupo dentro del curso que vamos a comenzar ahora en junio. En junio comenzamos un curso que dura 6 meses. Y bueno, lo vamos a sortear entre las personas que estén participando acá mismo. Vamos, ahora, cuando nosotros estamos jugando y le estamos asignando este valor elemental a cada uno de los números, lo hacemos en base a la consideración de posición, ¿ya? Esta posición es fundamental porque nos está hablando de en este caso, la tendencia que hay en la máquina, en la forma.
estos diagramas no tienen que ver solamente como con una ocurrencia, sino que más o menos también cómo funciona nuestra propia psiquis. Cuando digo esto, lo he mencionado en otras ocasiones, como el pensamiento y el sentimiento están arraigados en nuestro propio cuerpo. Nuestras tensiones profundas de la musculatura profunda, es decir, las fibras más centrales o las fibras de inserción, ¿cierto? En huesos, en tendones, por así decirlo también, las irritaciones viscerales son parte de el estado que necesita el cuerpo para, en este caso, procesar lo que es pensamiento y sentimiento. El sentimiento se arraiga también en nuestras tensiones viscerales, está asociado a eso, no surge como desde la estratosfera. De hecho, son nuestros registros corporales justamente los que nos permiten armar este espacio psíquico. Es un espacio de representación mental. En este espacio de representación mental nosotros vamos alojando emociones y pensamientos. ¿Ya? Surge, está esa conexión, no estamos separados. Mente y cuerpo no está separado, es un continuo. ¿Sí? De hecho, por ahí se menciona que el alma es aquella parte de uno que uno no puede tocar con los cinco sentidos, o al revés, ¿sí? Cómo es que tenemos como todas estas condiciones para poder sentir y percibir esta máquina, este eneagrama como dentro de nosotros. Así arriba, las esferas de arriba, las partes superiores, tienden a ser más luminosas y tienden a ser como más difícil de poder sostenerlas ahí arriba. Diferente a lo que está abajo. Lo que está abajo a veces permanece como escondido, pero también es lo basal. Nuestro cuerpo también está en una posición vertical y el concepto también de la luminaria también se encuentra acá arriba, porque aquí arriba están nuestros ojos, nuestras luminarias ciertos visuales, las auditivas, olfativas, gustativas y también esta gran cantidad de receptores táctiles que tenemos en la cabeza. Entonces hay una concentración de los cinco sentidos en la parte superior de nosotros que nos está hablando el concepto también de claridad. Si nosotros recorremos nuestro cuerpo internamente y nos metemos como dentro de nuestra sensación visceral, se nos va a oscurecer, pero es ahí también donde podemos encontrar el registro de base. Si pesquisamos y atendemos bien a lo que nos va sucediendo, nuestro yo se ubica, como que uno lo puede registrar como dentro de la cabeza. Entonces hay un piso, ¿sí? Hay una horizontal que nos sostiene. Esa horizontal también la registro y siento con mis pies al momento de sentirla, ¿cierto? De sentir la fuerza de gravedad. Con el sentido de la kinestesia, ¿no? El registro de posición en el espacio. Puedo sentir la diferencia, ¿cierto? En que si me acuesto me voy a acostar justamente en horizontal. Porque de esa manera voy a descansar más. Hay una gravedad que me lleva hacia algo que es horizontal, que recibe. Y por otro lado, la línea vertical es difícil, tanto para arriba como para abajo. Porque para abajo es como que prácticamente tengo que cavar, es muy oscuro. Y para arriba tengo que sostener eso que me lleva hacia arriba. Tengo que armar pirámides, ¿sí? Llegar a lo alto, subir a la cúspide, montar un ladrillo sobre otro, un escalón sobre otro. Y esas cosas van generando diferencias entre los espacios de registro interno o de registro mental, este espacio de representación mental. Tengo el concepto, por otro lado, también de la noción de la rotación de la Tierra y del Sol y de la Luna, ¿cierto? Cómo puedo registrar ese concepto de lo que es el círculo, de lo que es el flujo, de lo que es el transcurrir. Se refleja como con ese concepto de circunferencia. Entonces la circunferencia también nos lleva como a ese toque de cíclico, ¿cierto? De una vuelta a... las líneas curvas tienden a ser más blandas, las líneas rectas son más puntudas, etcétera, etcétera, etcétera. Como que la geometría también va determinando nuestra forma de percibir las cosas. Y eso lo vemos acá justamente en cada una de las cartas. Cuando, por ejemplo, hablamos del número 1, estamos hablando de la mónada. Cuando hablamos de la mónada, estamos hablando de lo indivisible, ¿ya? Estamos hablando como de lo final.
si nos metemos, por ejemplo, bajo la concepción, cierto, de esta mónada primigenia, que es el punto el que se abre y que inicia como todo el ciclo. El número uno es incógnito. El número uno es un número que no está revelado, marca solamente como una especie de posición, pero no abre las dimensiones. Y sale ejemplificado en este caso con el elemento del aire, porque el aire es, dentro, por ejemplo, de las virtudes mágicas, que son saber, querer, osar y callar, al elemento aire le está correspondiendo, en este caso, el callar. Cuando se habla del elemento aire, también se habla como del silencio, se habla como del raciocinio, y dentro de las causas aristotélicas se habla de la causa final, o la teleología, ¿sí? Donde voy direccionándome. Las espadas, en este caso graficadas aquí con el número 1, con el as de espadas, aparece ahí como la montaña, ¿cierto? Lo que se eleva por sobre las cosas, y tiene acá representada una rama de olivo y una rama de palma con la corona, ¿ya? Acá también podemos encontrar las representaciones de algunas letras hebreas, que es como la primera Y, ¿cierto? Que va explicando como el primer nombre de Dios, el aliento. Las virtudes mágicas son saber, querer, osar y callar. Saber agua, querer es fuego, osar tierra y callar es agua. O sea, aire, perdón. Fijémonos acá en los elementos. El aire está acá. Ya tenemos acá luego el agua, el espacio que se despliega, la energía que aparece, ¿cierto? Como esa tensión en el espacio que se va desplegando, esa energía que se condensa en la Tierra, y luego la concepción de la Tierra que genera el punto de vista, la conciencia, la mente, el tiempo, lo que se puede observar a sí mismo, ¿ya? El aire de alguna forma también nos está hablando de fragmentación, como que es lo último que también es el último elemento que resuena. Es la causa final. Luego esta causa final se diluye en el éter nuevamente, que es el misterio, porque es acá donde están los 4 elementos. Aquí donde yo tengo esta línea psíquica o esta línea sutil, ¿cierto? Entre el agua y el aire, entre la emoción y el pensamiento. Y acá es donde tengo lo concreto y lo manifiesto, en la parte de abajo, que es el fuego, la acción, la voluntad y los resultados, lo concreto, lo que se ve. En términos de lo hemos mencionado en otras ocasiones también en términos de las causas aristotélicas. Acá tenemos la causa formal, la estructura, ¿cierto? La causa energética y la causa material y la causa final. Ya lo habíamos hablado. Entonces, cuando estamos trabajando acá con el as de espadas, representando en este caso lo que corresponde al elemento, al número 1, estamos hablando de la unidad de la mónada, que es la que resume la causa final, la última, ¿cierto? Ya lo vimos acá, pero por otro lado también es el primer aliento de vida y es lo que insufla, lo que viene más adelante. ¿Por qué es lo que insufla la vida? Porque si nos fijamos, del éter nace el fuego, del fuego el aire, del aire el agua, y el agua es la nueva vida. Entonces es el aire, esta causa final, lo que va definiendo como la nueva estructura, y es justamente lo que va a segmentar y a partir, ¿sí? A segmentar lo que es esta unidad y va a generar esta apertura. Y esta apertura va a caer en alguna dirección. ¿Sí? El número 1 se mueve entonces prácticamente hacia abajo, porque lanza este aliento de vida sobre la existencia y aparece entonces la generación de el número 2, y el número 2 representado como el fuego cayendo. Toda esta cosa va agarrando fuerza. El número 2, si se fijan, prácticamente es como que está cayendo de manera vertical. ¿Qué es lo que está pasando entonces en este caso? La mónada se está desgarrando, cae con fuerza, ¿ya? Fijémonos que el concepto del caer se asocia a abajo, por lo tanto se asocia en una línea vertical. El caer, como que uno no cae al lado, ¿sí? Son conceptos bien detallitos que parecen bien obvios, pero que son necesarios para comprender la naturaleza de los números, para poder registrarla como en el cuerpo,
porque es la forma en que podemos integrar lo que es un lenguaje simbólico. Hablar en simbólico es un arte, es el lenguaje de los pájaros en el fondo. Hablar en simbólico significa tener la capacidad de poder entrever los vectores, cómo se van manifestando las fuerzas y las potencias dentro de la realidad. Hablar en simbólico significa también verlo, vivirlo y sentirlo, ¿cierto? Es como se comulga con, ya no con un significado en específico, sino que con una constelación completa de situaciones. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con que el número 1 baja porque cae como por esta gravedad, ¿sí? Como que se lanza, ¿cierto? Este primer impulso, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Lo habíamos mencionado con que en el eneagrama se guarda lo que sería esta ley del 7, la ley de las octavas, la ley del impulso. Se direcciona, la espada, el as genera lo que es esta dirección. Se lanza hacia un algo, hacia un desarrollo, ¿sí? Y al lanzarse, tenemos que cae. ¿Por qué cae? Porque hay una fuerza que va hacia abajo. El concepto de abajo nos habla de una fuerza de gravedad, ¿ya? No es que los números tengan gravedad o que la gravedad exista antes, se está graficando con nuestro propio sistema de registros internos. Esto no es cómo funciona el mundo. Esto es como nosotros comprendemos el mundo. Las máquinas y el tarot, como nosotros los vamos a hablar, y cuando se habla de esta sabiduría o de los temas ocultistas, de los temas como esotéricos, ¿cierto? El concepto de lo ritual, no se pretende dar una interpretación, un qué es lo que es el mundo en verdad, ¿sí? Sino que se trata de enganchar con cómo lo comprendemos. Ese cómo lo comprendemos es mucho más interesante que el cómo, que qué es lo que es el mundo. ¿Sí? Ese cómo lo comprendemos es lo que nos permite visualizar cómo nos vamos moviendo en él y cuáles son las cosas que van pasando en nuestra interacción, porque el mundo finalmente es una caja negra, o nosotros también somos una caja negra como para los otros. Las espadas hacen eso, nosotros somos la mónada, ¿cierto? La conciencia es la mónada, que la mónada que va avanzando, ¿cierto? Como aire, en un trayecto, en una dirección, y luego cae y se fragmenta, se divide, se generan en dos cosas. ¿Por qué la mónada haría esto? ¿Por qué la mónada querría dejar de ser mónada? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que esta conciencia busca como separarse, porque su triunfo consiste justamente en eso, en mantener la unidad a pesar del fraccionamiento. Esa es la potencia de las de espada. El as de espada tiene esa corona y esa hoja de palma, ¿cierto? Y esa hoja de olivo. Yauge Bauge, que es que es como el nombre en hebreo de Dios, ¿cierto? Se traduce como Jehová, Yahvé, Yauge Bauge. Y aquí tenemos la primera letra, ¿cierto?, del nombre de Dios, está repetida dos veces tres, ¿sí? Nos está ejemplificando, de alguna manera, pareciera ser también este juego de conexión, ¿cierto?, de lo que son estos tres pilares, esta fuerza, se mantiene el equilibrio, ¿sí? Se mantiene el equilibrio, se mantiene la dirección, el hacia dónde va, se avanza, y se mantiene lo que es el triunfo, la corona y arriba, lo vertical, por sobre todo, ¿sí? Se mantiene esa unidad, pero también como con esa capacidad de fragmentarse. ¿Y se fragmenta por qué? ¿Qué es? Y aquí aparece el basto, aparece el fuego. El fuego como el concepto de polaridad, ¿sí? De algo que se divide, que se fragmenta. Es como la explosión que existe, por ejemplo, de la fisión nuclear. Separo átomos y esa separación de átomos genera la liberación de energía. Y si en el 1 nosotros tenemos la mónada, en el 2 nosotros vamos a tener el animus. El animus es la dinámica de. Recordemos que estamos estudiando esto como si fuese cada pinta, ¿ya?
Fijémonos, por ejemplo, estamos aquí hablando entre el 1 y el 2, estamos haciendo el juego, estamos recién comenzando a dividir los... a dividir la pinta, a fraccionar, ¿cierto? La década. En el número 2 nos aparece como el fuego, ¿cierto? Como esta polaridad. Se necesita energía, mucha potencia para poder desgarrar la mónada. Y esa potencia surge aquí, de alguna manera reflejada, como el mundo. Como el que él ya está como en condición, está como, ¿cierto? En un castillo, es como un duque, tiene también, en este caso, un escudo de armas, que nos está hablando también de granada, de fertilidad, y agarra uno de los bastos, el otro queda ahí a su espalda y aparece como el mundo, para poder generar lo que es ese avance. Y generar lo que es ese avance, en este caso, tiene que ver con el deseo. ¿Sí? Si ya tengo un algo y grafico el mundo, como que la palabra que determina esto es deseo, es una vitalidad de un algo más. Se quiere conocer el mundo, no solamente el punto desde donde se está, se quiere hacer el recorrido, como el verse de alguna forma a sí mismo. Al principio, claro, aparece el ver, y este ver condiciona también entonces en un deseo, en una fuerza que polariza. Y si nos fijamos en esta caída casi vertical de este punto en nuestro espacio de representación, esto debería seguir cayendo en bajada, porque ya se divide, ¿cierto? Esta mónada ya está dividida en dos. Si dijimos que esto era la mónada y esto es el animus, ¿qué es lo que está haciendo el animus en la dinámica? Es abrir la polaridad, y así puedo como ejemplificar dentro de las copas, ¿sí? El concepto de la estructura, emociones, feliz, triste, ánimo, desánimo. Voy ejerciendo como los polos, que es para que se puedan ubicar las cosas, para poder abrir la recta, desenvolver las cosas. Aquí, por ejemplo, en las copas, se está hablando como de este proceso de fertilidad. Si aquí teníamos el 1, permítanme acá, hagamos como este ejemplo, vamos a ir hablando de las copas. La mónada de la copa o del agua es esta. Y aquí ya se nos está entregando como mucha información. Aquí tenemos, por ejemplo, en el pentagrama, donde el agua está ubicada acá, ¿cierto? Como el inicio, lo que viene después del éter, inmediatamente viene el agua. Y el agua es el primer elemento con el que se inicia el círculo. La estrella, en este caso el éter, desde el éter parte inmediatamente con el fuego. Entonces hay inicio por parte del agua y hay inicio por parte de fuego. Son inicios diferentes. El inicio de la fuego es de línea recta, es más agresivo. El del agua es de línea curva, es más blando, es más suave. Por eso los elementos se van ubicando en distintos lados, no están al azar. Es exactamente lo mismo con los números. El agua, la mónada del agua, nos está hablando también del desenvolvimiento del espacio, de la estructura. Antes aquí no había absoluta, no hay como tierra, ¿cierto? Hay solamente como hojitas. Esta es una lluvia también de estas letras, las mismas letras que aquí estaban ordenadas en 6, estas letras judías, hebreas. Aquí aparece una lluvia, ¿cierto? Y aparece la engendrada por una paloma. La paloma como símbolo del Espíritu Santo, ¿ya? Ya habíamos visto que el agua estaba condicionada por el aire. Del aire se condiciona el agua condiciona la tierra al éter, el éter al fuego y el fuego al aire. Y así, el aire condiciona el agua. El aire, la paloma, condiciona el agua. ¿Y con qué la condiciona? La condiciona con la fertilidad, que es la conexión, en este caso, de lo vertical y de lo horizontal. La cruz nos está hablando de lo vertical y lo horizontal, por lo tanto es el símbolo de lo fecundo. El símbolo que unifica, ¿cierto?, la línea horizontal de la copa y la línea vertical del fuego, generando, en este caso,
final que viene a ser este hexágono, esta estrella de David, también ejemplificada en el arcano de las espadas. Entonces, el 1 de copas, el desentrañamiento del espacio, también aparecen ahí como cartas que de alguna manera, por ejemplo, esta, si bien por su pinta es de agua, por su número es de aire. Tiene características de aire. Nos está hablando de la mónada, de la unidad completa. Es misteriosa. Lo mismo también aquí. Cada una de estas nos está hablando de los misterios que están dentro de la pinta. El hecho de que haya, por ejemplo, acá en el as de bastos un castillo que se encuentre sobre una colina, está hablando del concepto del esfuerzo. Es una energía, es un desarrollo lo que va montando piedra sobre piedra para ir subiéndola arriba de lo que es esa colina. Los bastos se encuentran aquí, en este caso, siempre florecidos, pero nunca muestran una raíz, pero están agarrados como por una mano. Es decir, la fuerza misma de la vida. Así con la mónada de cada una de las pintas. Y aquí, por ejemplo, el vergel que se nos abre como con ese portal que va hacia las montañas en el as de oro. Y el as de oro, si se fijan, es una carta que está, fíjense bien, condicionando un círculo con una estrella adentro. Y así con todos los ases en este caso. ¿Cierto? Aquí tenemos el círculo con la estrella, ¿ya? Y aquí es el círculo sobre el círculo. Y aparecen estas manos. Es la mano de Dios, en el fondo, la mano del éter, la generación de la intención. Por eso también el 5 como número de sostén, como número de generación mágica. Entonces, ¿por qué aparece aquí la estrella? Que en el fondo es le representa también la máquina que sostiene al éter. La tierra es lo que sostiene al éter. Por eso es que la tierra guarda el pentagrama en él. ¿Sí? La tierra sostiene al éter, porque el todo necesita todas y cada una de sus partes para poder existir. No le puede faltar ninguna. Ahí es como lo entretenido como de este juego. Así con las mónadas. ¿Qué pasa ahora con estas polaridades? La polaridad de cada una de las pintas me va a estar hablando de algo. Por ejemplo, veámoslo acá. A ver si me acompañan. Aquí tengo las diferentes polaridades. O en este caso los ánimos. ¿Cuáles son los ánimos de cada una de las pintas? Por ejemplo, aquí ya la pinta se va desglosando, la emoción, el espacio se va desentrañando entre la diferencia de lo que es un uno y un otro, y en esta combinación del espacio es donde puede surgir la quimera. La quimera es relevante, el concepto del ala, del león, de este animal que es extraño, ¿sí? Aparentemente, no se sabe si es un hombre o una mujer, se asume que es un hombre y una mujer, se asume también que hay una intención de toque, de deseo, y por eso va avanzando suavemente, como con ese vaivén de las serpientes, ¿cierto? Este caduceo. Va ejemplificando lo que es el desarrollo de lo que es del espacio. El espacio se va desenvolviendo y esto se produce de acuerdo a el sentir. Y el sentir, ¿por qué? ¿Por qué se ejemplifica de esta manera el sentir? Eso es muy entretenido también, porque se genera en la medida de que se genera una perturbación entre un antes, o sea, entre un momento A y un momento B. Eso es lo que genera el concepto de la sensación. Si, por ejemplo, nuestros conos y bastoncitos que tenemos aquí adentro del ojo mantienen una imagen y la luz
va pegando sobre ellos a medida que va cambiando, porque cuando llega como un haz de luz, se produce una reacción química que cambia ¿cierto? A este cono o a este bastoncito, y eso genera una reacción química. Esa reacción química es percibida por las neuronas y genera este impulso como neuroquímico, nos llega al cerebro. Lo mismo el tacto, si voy pasando las cosas, lo que percibo es algo que es diferente, ¿sí? Entonces, en este algo que es diferente, se habla justamente del tema de lo que es concentración y difusión. Concentración y difusión. Lo que es un ritmo. Ahí es donde se va como desarrollando lo que es ese espacio. Voy dando espacio en la medida de que puedo ir ampliando lo que es el ciclo. El número 2 es el animus de cada pinta, es lo que la dinamiza. ¿Y qué es lo que dinamiza el agua o lo que dinamiza en este caso a la emoción? Tiene que ver justamente con ese tema de la percepción, ¿sí? de la sensación. Es una carta, el número 2 es un número de fuego, ¿sí? Y el número 2, como es un número de fuego, enganchado con el elemento, con la pinta del agua, es un elemento muy fértil. Por eso es que esta carta, en el fondo, también se asocia mucho como al tema romántico, porque está el hombre y la mujer con esa posibilidad de generar una quimera. El animus de eso es como ese placer que va a crear un algo diferente. Luego aquí la división del espectro, aquí está lo que ya lo había mencionado, ese deseo, ese anhelo, ¿cierto? De este personaje que quiere salir a la búsqueda de otro tipo de cosas. Por lo tanto, la voluntad se desenvuelve. La voluntad no es una cosa, sino tiene como un deseo. Lo mismo, en este caso, la expresión, porque la tierra viene a ejemplificar lo que significa el misterio de la manifestación. Y aquí se nos está hablando que el misterio de la manifestación tiene que ver con que para que una cosa exista tiene que dejar de existir otra. Parecido a este tema de lo que es el pago, ¿cierto? El ciclaje que va allá arriba, o sea, allá atrás, ¿cierto? Entre una carabela que sube y otra carabela que va bajando. Es lo mismo también con las monedas en un infinito, para que yo, como se dice, hay que romper huevos para hacer tortilla. La ejemplificación de esta danza constante es la que genera el animus de la manifestación. De alguna forma también lo que significa vida y muerte. No solamente en ese terreno. Entonces, la expresión, el espectro que se abre en el caso de las emociones tiene que ver con esta sensación, con el deseo, con esta vida y muerte, y aquí de alguna forma podemos ejemplificarlo con la duda. ¿Por qué? ¿Por qué con la duda? Porque ¿qué es lo que da origen, lo que es el animus del pensamiento? Esto es lo entretenido de la cosa geométrica, es que ustedes después pueden sacar como sus propias conclusiones e ir abriendo el ciclo, ¿cierto? Abriendo el espectro, perdón. Cuando nosotros tenemos el 2, que es el animus del aire, el animus del aire es la duda. Si se fijan, aquí hay una luna creciente, un agua tranquila, una persona como en silencio tratando de generar un corte, ¿sí? Porque está percibiendo, a ver qué es lo que está pasando. Entonces, el inicio del pensamiento surge justamente cuando aparece esa duda, el pensamiento como que se silencia, porque algo está ahí, como apareciendo. Y aparece entonces esa duda, y esa duda nos deja como en un silencio. Entonces ya tenemos el ánima de la pinta, el animus de la pinta, y ahora vamos al ánima de la pinta, que es la esencia. Es como el alma, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y el alma de la pinta está graficada por el número 3. El número 3 es lo que ejemplifica el concepto del alma. Miren, vamos a ir revisando como los números. Porque se silencia, deja el prejuicio de lado como para poder ir generando, es como voluntaria esa expresión. Perdón, están aquí preguntando por qué tiene la vista vendada. Como que se autovenda, se silencia, es la agudización de los sentidos.
es el concepto de la interiorización también de la mirada. Como que por ahí va ese simbolismo, en esa polaridad. Tenemos el ánima de la pinta, el dinamismo de la pinta, perdón, aquí tenemos la mónada, el insuflo de vida, aquí tenemos el animus, o tenemos también el dinamismo de la pinta, acá tenemos el ánima, el animus y el ánima, o el alma. Si aquí tenemos la mónada, el animus, el ánima, acá tenemos la res, la cosa, ¿sí? El espíritu, la complementación, este encandilamiento de la pinta sobre sí mismo, y luego lo que es su aplicación aquí para su posterior develación. La pinta se devela. Y cada una de estas como posiciones va teniendo como un nombre que va ejemplificando cada una de las cartas. Que el número 3 es un número de agua. Nos está hablando que es un número de agua, por lo tanto, en general, todos los 3 van a tener un saborcito, un tinte a agua en estas cartas. Es el ánima de la pinta, el ánima del agua, el ánima del fuego, el ánima de la tierra, el ánima del aire, ¿sí? El alma. Si aquí teníamos el dinamismo de la pinta, acá tenemos, si aquí teníamos el dinamismo de la pinta, acá tenemos la mónada, el dinamismo, acá tenemos el alma de la pinta y aquí tenemos el cuerpo de la pinta, la res, la cosa, la manifestación expresa y dura de la pinta. Acá estamos hablando del 3 y tenemos nuestra alma, que es el alma del agua. Tiene que ser muy... Esta carta es muy agua porque es un 3, que es un número de agua y está con la pinta de agua. Esta carta nos está hablando acá de un gozo. Mira qué interesante ese tema de la emocionalidad, ya, o la parte como de la agüita. Su ánima es gozosa, es placentera. Y obvio que sí, pues, o sea, a la medida de que las emociones se van moviendo por el registro de adhesión o rechazo. Adhesión, rechazo, adhesión, rechazo. Como un algo lo rechazo, mi cuerpo lo rechaza porque no puede soportar la unidad. Fíjense qué interesante esto porque aquí es el número 3. El número 3 ya es nuestra primera carta que aparece como parte del triángulo. Ya no es parte de esto, ya no es un desarrollo. Si se fijan aquí, esto es como la parte primigenia. Y está como ahí, separado. Y luego acá viene un choqueo, viene algo externo. ¿Sí? Esto todavía es procedimiento interno. Me separo, tengo mi sentido, mi dirección, me separo, me vinculo, abro el espectro, abro las posibilidades que puede entregar la pinta, pero no defino nada todavía. Y aquí recién aparece entonces lo que viene a cerrar las cosas, como que lo que le viene a dar alguna forma primigenia a esta máquina. Si esto siguiese así como eternamente, el 2 fragmentaría todo y no podríamos conocerlo, porque no podríamos hacer una diferenciación entre una adentro de una afuera. Con el 3 ya podemos hacer la definición de una adentro y una afuera. Acá tenemos un dinamismo solamente, que es un patrón, es un vector, ¿sí? El fuego y el aire arman un vector, una fuerza que fuga en alguna dirección. ¿Cuál es la dirección? Y si se puede cerrar sobre sí misma, eso se va a ver con el número 3. El número 3 es el primer choqueo, es la primera modulación que nosotros tenemos que realizar. Es el salto, de alguna forma, de lo que es de lo que es el mi alfa, por llamarle de alguna manera. Donde se da como el declive y donde yo tengo que insertar una fuerza para continuar con esta ley de octavas o del 7. El alma, entonces, de cada una de estas pintas nos está hablando de una adentro, de una afuera, lo que le entrega la forma. ¿Qué es lo que le entrega la forma al agua? ¿Qué es lo que le entrega la forma al sentir, a la emocionalidad? Sino este gozo. ¿Qué es lo que le entrega el alma a la voluntad? Sino que ya el salir,
¿cierto? Ya emprende el viaje, emprende el movimiento. El 3, el número de agua, en una pinta de fuego, está entregando eso, la fluidez, la correntada energética, ¿cierto? El ejercicio de esa voluntad, el transcurrir, ese devenir constante de lo que son las cosas. Perdón, esto va acá. ¿Qué es sino el alma de la tierra, esta premanifestación? Aquí nosotros la vemos ejemplificada prácticamente con un contrato que se quiere firmar. Esta es la única carta de los oros que aparece como apagada, es el oro pétreo, ¿ya? No alcanza a manifestarse, pero es necesario para la manifestación. De por sí el 4 es manifestación, es res. El número 4 ya lo habíamos visto, es aquí un número de tierra. Y antes de la tierra aparece esta preforma, que es el 3, aquí donde vemos el alma de la tierra, de la manifestación, y de alguna forma puede ser este contrato. Es similar al ejemplo que podemos entregar cuando tú firmas el contrato por una casa o por un auto. Perfecto, así como que quizás no estás adentro del auto, pero ese papel ya te lo hace como propietario. Es un concepto de forma que permite que las cosas se manifiesten o no. Tiene que ver el número 3, como es un número de agua, los números de agua tienen que ver con las cosas formales, con las estructuras que se van armando. Cuando se habla de la tierra y cuando se habla de este concepto de la preforma, estamos hablando de estos trámites. Por eso es que, por ejemplo, cuando aparece un 3 de oro en alguna tirada, aparecen como que son trámites de burocracia, o aparece que son de alguna forma como en tuertos judiciales también. Cuando hablamos del 3 de oro, por ejemplo, en una relación amorosa, el número 3 que entrega el agua, que entrega lo afectivo, hacia el número 3 también implica como un registro de compromiso, ¿sí? Como que puede existir como ese compromiso, o puede también ejemplificar como que está faltando por ahí ese compromiso dependiendo de las cartas que vayan acompañando. Entonces, por ahí es donde va como esta alma de la pinta de la tierra, porque todos los números 3 son el alma de la pinta. Así el alma de la pinta, en este caso del aire, es esta. Este es el alma del aire. Este es el alma de la tierra, el alma del fuego y el alma del agua. Ahí tenemos el dinamismo del agua, el dinamismo de la tierra y el dinamismo del aire. Y acá abajo el cuerpo del aire, el cuerpo del fuego, el cuerpo del agua. Y estamos hablando en este caso de este cuerpo del aire y esta esencia, del alma del aire. ¿Qué es esta alma del aire sino el matar como los afectos, ¿sí? Porque el pensamiento es juicio, ¿sí? El pensamiento es juicio. El juicio viene solamente después que son desarrollados los acontecimientos. Cualquier cosa que yo piense sobre un hecho antes de que éste ocurra o culmine, en el fondo es un prejuicio, ¿sí? El hecho tiene que acabar, tiene que consumarse y desde ahí como que puedo decir un algo. Es como solamente después de que termine la clase ustedes van a poder decir como sí, estuvo buena o no, estuvo mala. O en el transcurso en que ustedes la cortan, ¿cierto? Sí, claro, pueden cortarla ahora, pero dentro de ese espacio que ustedes tuvieron, solamente al final van a poder ejercer como el juicio de las cosas. Porque justamente el aire es algo que viene después de la tierra. Primero es el agua que forma las cosas. Esto es lo que siento, por aquí quiero ir, me gustaría sentir esto. Por eso es que hablábamos ahí, ¿cierto? Del número 2, de aquí como el deseo. Aquí estamos hablando de este sentir, de este vaivén, que también engancha mucho con el concepto de deseo de acá. Es el animus, ¿cierto? Se van armando como estas primeras cosas. Aquí después del agua se deriva al fuego, al movimiento. Lo que se quiere hacer, se hace, se resuelve y se juzga. Entonces,
El aire viene a pasar después del agua. El aire no tiene agua de influencia, sino que él influencia el agua. Y eso es como significativo, porque por ejemplo, cuando estamos hablando de que el número 3, que la esencia del aire es este corazón cortado, nos está diciendo que aquí ya tenemos que matar de alguna forma cualquier anhelo que nosotros teníamos y colocar la espada de la razón con la frialdad que corresponde. Hay que realizar los juicios con la mente fría, sin como los anhelos, ¿cierto? Como con las cosas que se querían. No, yo pensaba que esto iba a salir así y no salió, entonces no, hay que verlo como con la mente fría. Eso es lo que está pidiendo el pensamiento. Para poder desarrollarse bien, necesita de alguna manera como desconectarse de esa emoción. Es un proceso como normal de lo que es nuestro pensar. Ciertamente que después tenemos que generar esa conexión, ¿cierto? Que se puede hacer como entre el sentimiento y el pensamiento, pero eso es a posterior. Nuestro pensamiento se ensucia si lo vamos colando de nuestras emociones. Lo podemos ver, por ejemplo, claramente en todos estos lados. Lo hemos visto en películas, en series, lo hemos vivido quizás cada una de nosotras. Cuando nos vemos entrampadas en alguna relación y no somos capaces de tener esa visión objetiva, ¿cierto? Porque nuestro pensamiento se turba por este tema de los afectos, de las cosas, que cómo te me gustaría que fuesen. Entonces uno no logra ver con objetividad. La mente, entonces el ánima del aire necesita como ese espacio. Y así tenemos entonces cómo es que se nos va desentrañando este eneagrama. Aquí es, en esta ánima, yo ya le logro dar forma a un algo. Y esa caída que era vertical hacia abajo, ¿cierto? Ya logra generar esa curva y avanzar. Ya avanzamos entonces hasta acá el número 4, que es donde se cae y donde se pisa. Es nuestra potencia más baja, más subterránea. Viene toda esa fuerza, todo ese input, ¿cierto? Desde acá y se pisa, se cae. Y eso es pesado, eso es denso, eso es un hecho, es un acontecimiento. Y aparece entonces el número tierra. Va teniendo sentido, ¿cierto? Que quien le configura la forma y la estructura tiene que ver con un número de agua. Ya habíamos hablado que el agua es la causa formal, es lo que le entrega la forma a la circunferencia, es lo que le entrega el arco. Aquí en el 1 ya aparece, ¿cierto?, como una dirección, la causa final o la teleológica. Aquí en el fuego ya tenemos el dinamismo, la causa inicial, y aquí la causa material. Lo que se consume, el cómo se manifiesta, el cómo se expresa la pinta. ¿Ya? Cómo se expresa esta pinta es la res. ¿Sí? Aquí teníamos el ánima, la mónada, el animus, el ánima y la res, la cosa, el cuerpo. Y este cuerpo se ve representado aquí. Aquí tenemos el cuerpo de cada una de las pintas. El cuerpo del agua, si la emoción, en el fondo el 4 es un número de encerramiento de la pinta. La pinta se encierra sobre sí misma. Olvida a las demás de alguna manera. ¿Sí? Y como la olvida, se encierra en sí. Y aquí podemos ver a una persona que se atrapa como dentro de las emociones. El número de la tierra conteniendo el agua de alguna forma también se manifiesta y se expresa como un estancamiento. Por eso a veces esta carta nos habla de atrapamientos y aparecen como estos dibujitos así. La mente se encierra sobre la propia emocionalidad. Esto puede ser bueno en la medida de que nos permite como observar las emociones, pero si se nos pasa la mano, caemos en estas depresiones y el agua se termina estancando. Positivo o negativo, en el fondo todas las cartas se van manifestando dependiendo del contexto, ¿cierto? Acá tenemos el 4, también un número de tierra, todos los 4 son tierra, en el fuego. Y aquí tenemos dos cosas que puede pasar con un fuego, ¿cierto? Con tierra encima. O la tierra lo apaga,
¿cierto? Y colapsa. O también se puede generar el hecho de armar un horno. Y cuando armo un horno, las temperaturas del fuego pueden subir. El 4 es un número difícil para el elemento del fuego, que es tan dinámico, porque como los mencioné, es la tierra sobre el fuego. El número siempre va arriba de la pinta. Tierra sobre fuego. O apagáis las llamas con eso, como con paladas, ¿cierto? De tierra sobre el fuego, o se arma una tierra lo suficientemente bien para que se arme un horno. Y ese horno puede hacer subir las temperaturas. La res de la voluntad, en este caso, tiene que ver mucho con el entusiasmo, con esta fuerza de... Y fíjense, la palabra entusiasmo tiene que ver con los dioses adentro. Esta carta es entusiasmo, ¿ya? Pero también puede significar derroche. Aquí no se sabe si se están despidiendo o si se están llegando, pero hay mucha festividad, mucha fuerza. Fíjense que acá los bastos aparecen figuras humanas, pero los bastos no están tocados por manos humanas. Y están ahí como enterraditos. En los otros bastos aparecen manos humanas tocando los bastos, ¿sí? generando el concepto de la acción. Y acá aparecen como más o menos estancos, como que la voluntad antes de desenvolverse, ¿cierto? Viene como esta ánima, viene este animus, que es el deseo es el deseo del fuego. Se emprende el viaje y aquí se está estableciendo como esta, digámoslo así, como celebración prácticamente como de despedida, como de buenas vibras, como para lanzarlo, ¿cierto? El entusiasmo, como la fuerza, lo que se ve, lo que se manifiesta de la acción. Nosotros lo vamos a ver a través de la palabra entusiasmo, y entusiasmo significa con los dioses adentro. Y eso es entretenido porque, como vemos, el fuego viene desde el éter. El éter insufla el fuego, por lo tanto el éter se encarna en acción, con los dioses adentro, entusiasmo. Y por eso es que de repente, aquí donde puede ser, o se convierte en una palada de tierra que apaga la fogata, o le armamos como un hornito. Es muy claro el ejemplo, lo he dado en otras ocasiones, cuando te compras tú, por ejemplo, las zapatillas, las calzas, estás listo con tu polerón, con tus audífonos especiales para salir a trotar todos los días. Llegas, te sacan las fotos para el Instagram, hashtag fitness, hashtag zapatillas, hashtag no sé qué. Y luego queda ahí, te quedáis pegado como en la cama con el celular, como subiendo tus fotitos de las cosas que te compraste y no saliste a correr. Pasa mucho también el hecho de, como se menciona, de lo que podría ser el derroche, de hablar mucho de las cosas que uno va a hacer, y habla, y habla, y habla, y habla, y se pierde, se difumina esa energía. Por eso en esta carta, que es el 4 de bastos, de alguna manera nos está hablando de este cuerpo de la voluntad, y eso se va a notar así como en ese entusiasmo, y eso se puede convertir en derroche o se puede convertir en una fuerza como motivadora que a uno le inspire. Todo esto que estamos hablando va a ser desarrollado con mayor detalle en el curso de Tarot Ritual. Son 6 meses que dura, y desde ahí es que hoy día vamos a sortear un cupo a las personas que están como participando acá. Ya habíamos dicho que a los 20, pero vamos a bajarlo como a los 15, así es que si tienen la posibilidad de invitar gente a participar, todavía queda clase, ¿ya? Todavía queda clase, que nos queda como un buen rato como para poder ir hablando. Y inviten a personas. Si llegamos a las 15, nos vamos con el sorteo de un cupo para este curso completo, que son 6 meses específicamente de geometría sagrada y tarot, ya que son esta estructura interna que más o menos hemos estado hablando. Bien, así es que les dejo ahí el enganche. Si quieren pueden invitar acá abajo a la derecha, como que van a poder encontrar la flechita y van a poder invitar amigos a participar y a sumarse como dentro de esta
de esta clase. Vamos en el 4 de oro, y este 4 de oro que es el tierra a tierra. Fíjense este acaparamiento que está haciendo el personaje. La manifestación, manifestación sobre manifestación sobre manifestación. Los diferentes edificios que hay atrás. El trono que está como este duque, ¿cierto? Y estos oros que se van acumulando sobre oros, sobre oros, sobre oros. El tarot con el que estamos trabajando, que están preguntando acá, estamos trabajando con el común y clásico White Coleman, o antes conocido como Rider White. El Rider White, lo encontráis así más fácil, también le están llamando White Coleman ahora. Aunque yo en lo personal trabajo con el de Marsella, pero el tarot de Marsella es fome con los números, porque tiene los números así. Entonces acá se ilustran algunas cositas. De hecho es como el mazo que partió más o menos popularizando los dibujos de los arcanos menores, y es el que ocupan en casi todos los mazos ahora, en el tarot de los gatitos, en el tarot de los elfos, en el tarot de los unicornios, en el tarot de los vampiros, como que más o menos esta es la base de casi todos esos mazos. El 4, la res, la cosa, el cuerpo del oro es la acumulación, manifestación y manifestación y manifestación y por ahí va, pues. Ese manejo puede ser muy fértil, un jardín muy fértil también, pero por otro lado también se puede caer como en el egoísmo. Recordemos que aquí las pintas se encierran en sí mismas, entonces se pierden. ¿Ya? ¿Por qué se pierden? Porque la pinta avanza, un 1 de copa, 2 de copa, 3 de copa y cae, ¡puf! Se aplasta. ¿Sí? Y se encierra, se entierra. Entonces la pinta se pierde el registro de las demás. Tiene que esperar a que llegue el 5 a que pueda salir. Aquí el pensamiento se encierra. Es importante esto, este silencio ya es un silencio mucho mayor, mucho más fuerte. Porque este está tratando de percibir qué es lo que hay que pensar. Aquí me estoy limpiando para poder pensar mejor, y aquí ya llega el pensamiento como a un vacío, ¿cierto? Esto va ejemplificando las tumbas de los templarios, que después de llegar de una cruzada, antes de ir a sus casas, se zambullen en su tumba a dormir. Dentro de esa tumba. Esa imagen que se ve ahí es como la estatua del templario, ¿cierto? Y abajo el templario se acuesta a dormir la primera noche que llega a su casa. ¿Ya? Vamos a sortear un cupo para el curso de tarot como bien completo. Si es que llegamos a las 15 personas, lo vamos a sortear entre las personas que estén aquí viendo en vivo la clase. Así que les dejo la invitación a que puedan compartirlo con amigos y que se puedan ir sumando. Estamos hablando de tarot y eneagrama. Cómo es que los números tienen una estructura subterránea a los dibujos incluso, ¿sí? Los dibujos emergen desde esta concepción pitagórica, neoplatónica, si queremos llamarle, y se ubican de alguna de estas maneras y se le entrega como estos elementos por las posiciones en las que se encuentran en el eneagrama. Entonces ya lo habíamos visto. Acá es donde nosotros tenemos la mónada, el animus, el dinamismo, el ánima o alma y la res. Mónada, animus, ánima, res. O mónada, dinamismo, alma, cuerpo. Y aquí en el 5 ya es el espíritu, la fuerza, la concreción, ¿cierto? De la manifestación de los 4 elementos que se junta y entrega como una fuerza nuevamente. La pinta se desatrapa, sale de sí misma
Y si aquí es donde la pinta deja de alguna forma una secuela, aquí en el 5 nosotros nos damos cuenta de cuál es esa secuela. Nos percatamos y es una carta conflictiva, es una carta, los números son los números 5 son números de fuego. Si nos fijamos acá en los fuegos, son cartas bien pesaditas. Miren. ¿Sí? Son cartas bien en contraposición. Por ejemplo, hay una celebración. Acá hay harto dinamismo, por ejemplo. Viajes, pero aquí está todo conflictuado. La pinta se logra desatrapar, cae, ¿cierto? De ese atrapamiento que estaba teniendo ahí. Acá se logra desatrapar y darse cuenta del agua que se estancó, del agua que se perdió. No logra percibir eso que está ahí detrás, pero va tomando conciencia. Es una carta como de alguna forma de luto. Percibe lo que es ese dolor, lo que es ese sufrimiento de esta agua estancada, lo siente. Y el espíritu, si en algún momento estábamos hablando como este Animus es esta sensación, aquí esta sensación se ve enormemente como perturbada. Es normal eso, como en el sentido, es parte del espectro, ¿cierto? Parte del espectro de la emocionalidad tiene que pasar por esto, tiene que integrar esto, tiene que integrar ese atrape, tiene que integrar, ¿cierto? Este goce, este atrapamiento y este sufrimiento. Aquí se divide, ¿cierto? Se abre todo y aquí aparece de alguna forma este sentir, este gozo y lo podemos comprender, por ejemplo, cómo es que nuestra emocionalidad trabaja con el concepto de adhesión o rechazo. ¿Me gusta o no me gusta? Así funciona como la emoción, no hay como no hay una degradación. Sí, eso viene como desde la racionalidad, pero en términos emocionales como que me gusta o no me gusta la situación que estoy viviendo. La sintetizo como bien o la sintetizo mal. Aquí en el 5 se está viendo como esa hipersensibilidad que tiene el 5, que viene de este atrapamiento que partía como con este 4, ¿cierto? La pinta estaba atrapada y en el 5 ya se dinamiza, por lo tanto queda ahí como sensible. Por eso se ve que no se queda pegada como en estas copas que están aquí atrás, sino que va viendo las que se fueron derrochadas. El número 5, que es la espírita de la voluntad, es la lucha constante. Avanzar, la lucha, el conflicto, porque si la voluntad en su espíritu se mantiene en un constante movimiento, en un constante enfrentar adversidades, y ahí es como la pinta se expresa. Por eso es que es el número del número 5, el basto ese que representa como el elemento de todas las cartas. Todos los 5 son fuego. Y aquí nos damos cuenta del fuego, ¿cierto? El número de fuego sobre la tierra. Es fuego sobre tierra. En este caso aquí se ve como, ya les había mencionado, cómo es que el número 4, la pinta se encierra, como que genera de alguna forma siempre genera algún conflicto, algún problema, y en el 5 es donde nos damos cuenta de eso. Si aquí el egoísmo, ¿sí? Este egoísmo genera lo que es esta diferencia, donde se acumula el dinero por un lado y por otro lado están como los pobres sufriendo por el otro, que es básicamente lo mismo que nosotros ejemplificamos también con esta carta de acá, este dinamismo de que para que algo exista algo tiene que morir. Se empiezan a transar las cosas, se acumulan, se comienzan a acumular y se ve cómo es que se desequilibró todo, ¿sí? Entonces, después de que se desequilibra todo, está ahí como todo como muy latente, muy álgido, es la manifestación, es como la pinta que de alguna forma se desborda sobre sí. Aquí la pinta se atrapa en sí misma y aquí la pinta se comienza a desbordar un poco, ¿sí? Y nos vamos dando cuenta de
el pensamiento se desborda y comienza acá, en este caso con su espíritu, que es como la pillería de alguna forma. Esto podría ejemplificar lo que es un ganar por vocover o por vocoy, ¿cierto? Que es ganar por lo que vendría a ser cuando no se presentan a jugar. Cuando para jugar un partido de básquetbol necesitáis 5 personas, ya a lo más 4, pero llegan solamente 3, entonces te dan el hecho de en un campeonato que ganaste tú. No ganaste con nada tuyo, sino que fuiste prestando cosas. Estabas ahí como tanteando, ¿cierto? De este silencio que implicaba, de esta frialdad, ¿sí? Que implica el número 3, el ánima, el alma, la duda del número 2, el animus, lo que moviliza, que es la duda, la frialdad del pensamiento, que es el alma. Aquí viene este silencio, este vacío, que es la pinta ahí como encerrándose a puntos de... Y aquí es donde aparece como el rescate de las cosas que aparecen por aquí y por allá. Por eso es la pillería, va recolectando como las espadas. Es muy claro también como que en el fondo los hechos va recogiendo los elementos de los hechos. Las cosas que sucedieron ahí, él las va recogiendo como datos, como cosas que van apareciendo. La pinta entonces se mantiene como activa en ese recoger y va recogiendo de todo. Es importante ese barrido que hace el pensamiento de cada una de las cosas que va pasando. Así es que ahí nos vamos dando cuenta cómo es que la pinta se desborda un poco de sí misma, ¿sí? Y aquí, y esto es lo que se va ejemplificando en cada una de estas cartas que voy teniendo acá. Ahí se sumó el Alan. Les me había mencionado, pues si alcanzamos a llegar a 15, voy a sortear un cupo de curso de tarot, así que pueden ir invitando gente. Inviten a sus amigos ahí. Si llegamos a los 15, sorteamos un cupo de este curso completo de tarot. Desde aquí, desde el número 5, ya se avanza al número 6, y el número 6 ya, si acá aparecía como el alma en el número 3, el número 6 aparece como el segundo choqueo, o como la integración de otro triángulo, y en el fondo también todos los números 6 nos están hablando de una conexión con un otro, como número de agua. Las pintas comienzan aquí a interactuar. De alguna forma se están tratando de hacer cargo de las falencias que se notaron acá. Si aquí, cierto, en el 4 como que se atraparon las pintas sobre sí mismas, y aquí se desbordaron y dejaron de alguna forma como alguna complicación, acá los números 6 van resurciendo eso. ¿Ya? Y el resurcir esto, en este caso como esa emocionalidad, significa preocuparme también de las emociones de estas otras personas. Eso es lo que le da como una cosa nueva y bonita, ¿cierto? Un preocuparse de la sensibilidad. Como yo ya tengo esta sensibilidad, sentí este goce, este encerramiento, ¿cierto? Medito harto sobre las emociones, y aquí yo ya agarro como una fuerza como más sensible en el 5, o hipersensible, y acá yo ya puedo mostrarle eso a otra persona, puedo como entregar eso a otra persona. Lo mismo aquí con el 6, ya no tengo que andar peleando, sino que me establezco como el que triunfa. Como me permanezco como el que triunfa, puedo aunar las voluntades. ¿Sí? Aquí estaban todos peleando, entonces acá yo ya puedo aunar voluntades. Aquí me voy dando cuenta que el egoísmo del 4 o el encerramiento del 4 me hizo ver cómo generó estas consecuencias, y acá estoy tratando de distribuir esas consecuencias, ¿sí? Como de resurcir esas consecuencias redistribuyendo justamente. Y acá en el 6 yo ya no me quedo simplemente con la pillería sola de lo que es este 5 de espadas, que voy tratando de recoger y hacer un barrido general, sino que aquí ya comienzo la elaboración de un discurso para llegar y conectar con la otra orilla. El número 6 es agua, y el agua
del 6 en el pensamiento me está haciendo considerar lo que es la elaboración del contacto con el otro. El juicio no puede ser juicio si no está puesto en contraste con la opinión de otros seres. El pensamiento es externo, la manifestación es externa. Podemos verlo acá en el pentagrama. El aire y la tierra están en el lado izquierdo del pentagrama, que es el lado de lo externo. Y la emoción y el fuego, o la voluntad, es algo que depende de mí, que yo contengo, que yo puedo manejar. Pero el pensamiento y la manifestación de las cosas no las puedo manejar yo. El pensamiento siempre es heredado. Pensamos desde un lenguaje de partida, y el lenguaje fue heredado. Entonces, aquí es donde yo establezco ese contacto con el otro, ese lenguaje, me hago cargo y cruzo a la orilla. Si se fijan, por un lado está inquieta, por el otro lado está quieto, y voy cruzando el lago tanteando el terreno de abajo, porque es un palo que se afirma en el lecho del río, y así se va avanzando. No es es como las góndolas, ¿cierto?, en Venecia. Y así con los otros números. En este caso ya con el 7 me voy con el 7 ya contacto nuevamente con el tema del fuego. Aparece otro fuego acá. Aquí aparece otro fuego, fuego y fuego. Y si se fijan, esto ya va en subida. Aquí yo tengo la necesidad del intercambio con el otro para generar ese choqueo. La pinta necesita eso y se avanza. Esa otra edad. Y se sube, y así como esta era una caída vertiginosa, esto es una subida escarpadísima. Como subida escarpadísima, aparece aquí el 7 justamente encaramado, resuelto, y todo 7 de alguna forma es el encandilamiento de la pinta sobre sí misma. El número 7 es muy importante, porque es un número que se le llama como el número inmaculado. Es el número inmaculado porque es el único que no se puede tocar con una regla y un compás. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo armar acá, dividir el círculo por la mitad con una regla y un compás, o dividirlo en 3 lados iguales y hacer un triángulo equilátero, o un cuadrado, o un pentágono, o un hexágono, o un octágono, o un eneágono. Hasta en 11 o en 12 los puedo dividir solamente con un compás y una regla, pero jamás con un octágono. No me da. No puedo dividir la esfera en 7 partes iguales con un compás y una regla. No puedo, solamente como sacándolo con transportador de manera artificial. Matemáticamente es imposible. Como la gestación como para poder armar eso. Es un número que no se toca entonces. Se fijan que la ley del 7 también sale graficada en el mismo eneagrama, en la posición de los mismos números naturales. Los números nos establecen relaciones arbitrarias. Son estos números naturales las que son como las primeras relaciones y proporciones que nosotros establecemos en la realidad por la repetición de la unidad. ¿Sí? Es muy bonito como todo este trabajo que se realiza acá. Aquí se habla del encandilamiento de la pinta y podemos ver cómo la pinta acá se encandela sobre una pelea constante, sobre las ilusiones, sobre casi como la espera constante. Nuevamente la pillería acá. En el 8 ya tengo que establecer un trabajo más grande, más dedicado, más detallado. La pinta ya es más madura y sabe qué es lo que tiene que hacer. Es el dinamismo de la Tierra. El 8 es un número dinámico, a pesar de ser de Tierra. Entonces hay un proceso de maduración igual, y en el número 9 ya es una revelación de la pinta. Estas cosas son las que nosotros vamos a seguir revisando como en el curso de Tarot y Geometría Sagrada. Parte ahora en junio. Son 24 clases más una lectura de Tarot personalizada como conmigo, con este mismo sistema, con esta misma metodología. Y nada, el curso está como por mes. Si quieren inscribirse hasta final de mes voy a estar como con valores rebajados. La idea era que pudiésemos llegar a 15 personas para poder hacer un sorteo. No alcanzamos, así que no hay sorteo.
Pero escríbanme, las personas que quieren participar, sumarse, no hay problema, hay un descuento de aquí hasta fin de mes. Quedan poquitos días, así que aprovechen. Espero que esto les haya sido útil. Eh, es harta información igual. Todas estas cosas tienen otras aplicaciones. En el curso son, como ya lo vieron, son 24 clases, entonces vamos a poder hablar de todo esto como en detalle, integrarlo a las cartas, integrarlo a lo que es una tirada, pero con esto ya tienen material más que suficiente para que puedan como ir desarrollando sus propias deducciones. Ya la geometría permite como eso. Quedó grabada la primera parte, queda grabada esta. Hay otra clase también de introducción que se hizo, que también está grabada acá. Hay clases abiertas también, que están ahí como con los números, como dentro de las primeras clases que realicé. Esos videos quedaron ahí abiertos, como que las pueden ocupar, son parte de clases completas. Creo que hay clases del número 4, hay clases de los caballeros, hay clases de las sotas. Son clases completas y están ahí como para que las puedan ver más o menos con el método con el que estoy trabajando. Ya son casi 8 años que vengo realizando este curso. Siempre se va mejorando, siempre se va arreglando. Eh, y ya son 23 años leyendo las cartas del tarot. Sí, soy más viejo de lo que aparento. Eh, Así es que desde ahí hay harto bagaje, hay hartas como cosas interesantes. Tengo 2 textos que se los puedo entregar, facilitar así de buena gana. Háblenme por interno si quieren los textos, me piden el WhatsApp y por ahí se los mando. Y por supuesto a la gente que toma el curso hay otros materiales, hay otros textos también que vamos a ir revisando de manera complementaria. Pero las clases, hablando de esto, es lo principal. Porque este tipo de cosas se transmite por la voz, ¿sí? Es importante la vibración, es importante la conexión dentro de este proceso de conexión con el trabajo esotérico. ¿Sí? Esto es lo que significa el tema ocultista. Por aquí nosotros podemos pillar como varios tipos de cosas. De aquí enganchamos con astrología, de aquí enganchamos con el tema del armado ritual, de aquí enganchamos con filosofía perenne, con hermetismo, con neoplatonismo, con pitagorismo, alquimia, cábala, en fin. Se establecen desde varias cosas. En el tarot se encuentra el compendio de la sabiduría occidental. Eso está bien interesante. Es el oráculo de la tradición occidental más oficializada y si nosotros entendemos desde aquí las cosas, se nos va a hacer como mucho más fácil después poder trabajar y avanzar también con otros conceptos, con otras visiones de mundo también. Y eso, los dejo invitados entonces, si quieren participar del curso. Y también el miércoles vamos a tener una charlita con Leo Martang sobre el lamento de la serpiente, Hécate, el diablo y disquisiciones sobre el arte del brujo tradicional. Está bien interesante ahí como esa charlita. Él tiene un texto que se llama, un libro que sacó hace poco justamente que se llama El lamento de la serpiente. Eso va a ser el miércoles en la tardecita. El jueves en la tarde, la charla que no pudimos tener porque el Chris tuvo algunos temas domésticos que resolver, pero vamos a hacer la charla con San Chris Atherton el jueves y vamos a estar hablando sobre Occult Pop y Geek Magic, o cómo es que es posible rescatar desde el imaginario como actual, cómo es posible rescatar potencias ahí interesantes para nuestro ejercicio ritual. Tiene un blog que se llama brujootaku@blogspot.com. Es bien interesante, vayan a verlo porque hace análisis desde la cultura pop con con unas derivas bastante buenas. A mí me gusta bastante para que vayan echando una mirada, ampliando lo que es la mirada. La magia igual está viva y se va abriendo camino por rincones que son muy extraños, o sea, son manifestaciones muy diferentes. Ustedes saben que acá en este espacio de Ocultura Tertulias hemos tenido charlas de todo tipo.
desde la cábala, palo mayombe, hemos tenido charlas sobre el reino primigenio de los cristales, la potencia del sonido, hemos tenido charlas sobre Hécate también, sobre magia del caos, hemos tenido sobre el tema del peregrinaje mágico, unas charlas sobre investigaciones de brujería europea, bien entretenido ahí. Así es que hay harto para que puedan ver. Tienen horas y horas y horas de gente hablando de ocultismo, de esoterismo, desde investigadores e investigadoras serias, practicantes también actuales, serios. Hay buen material, ¿sí? Alejadito un poco de tanta conspiranoia y de tanta cosa chabacana que sean como caldo de cultivo en estos mundos de la cosa ocultista y la magia. Es raro hablar de magia. Bueno, aquí estamos hablando de magia y lo podemos hacer como de una buena manera. Hay harto ahí que puede permear en nuestra vida y como que eso es como la onda y la idea de lo que son todos estos trabajos. Así que eso, la próxima semana 2 charlitas, miércoles y jueves por hashtag ¡oculturatertulia! Lo buscan ahí, aparecen todas, o también ahora por acá en @magiaritual23. Ya estamos preparando el lanzamiento del Spotify, con las charlas que ya hay, con algunas que se pueden mostrar, lo mismo también con los videos en YouTube. Se está preparando todo eso, ahora en esta Gemini Season vamos a estar dinamizando, ¿cierto? Vamos a estar dividiéndonos como buen proceso Géminis. Nos vamos a dividir, vamos a hacer mitosis y se van a generar estos otros espacios para que puedan compartir estos contenidos como por otros lados también. No solamente es complicado igual, por ejemplo, ver un video y una transmisión acá en Instagram, porque como que uno no puede ponerle pause, como que se pierde, ¿sí? Así es que eso, ya pues, invitados para el jueves, o sea, invitados para lo que es el taller, el curso completo de tarot, los que quieran inscribirse, háblenme por el documento escrito que les puedo mandar ahora y nos vemos en las oculturas tertulias. Que tengan que tengan un buen domingo y nos estamos viendo. Gracias por participar, por quedarse hasta tan tarde y ansif.